Bien, muy buenas tardes. A nombre de Argos Cursa, a nombre del maestro Juan Alberto Carrasco Zamora, director general, agradezco su presencia. Les doy la bienvenida a todas las personas que nos ven a distancia en tiempo real. De igual manera, vamos a iniciar con el curso, el reglamento del Código Fiscal de la Federación, y tengo el gusto de presentar al expositor de este curso, al doctor Silvino Vergara Nava. Es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, doctorante en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, director general del despacho Consultoría Contencioso Administrativa desde el año 1997, expositor a nivel nacional, instructor en Coparmex Puebla, Canacintra Puebla, Canaco, profesor a nivel de licenciatura y maestría en diversas universidades, cuenta con diversas publicaciones, es titular del programa Visión Fiscal todos los tercer miércoles de cada mes a través de www.argoscursaradio.com. Les pido un fuerte aplauso para darle la bienvenida, por favor. Muy buenas tardes, doctor. Vamos a iniciar, pero antes unas recomendaciones. Vemos caras no muy conocidas, creo que varios es la primera vez que vienen. ¿Quiénes son nuevos? Pues bienvenidos. Como el evento se está impartiendo también a distancia, les voy a pedir que si desean hacer alguna pregunta, por favor hagamos uso del micrófono para que de esta manera las personas que nos ven a distancia tengan la oportunidad de escuchar sus dudas. Por favor, y si la persona que nos está viendo a distancia tiene la misma duda, pues ya no nos las mande, ¿ok? Por favor. Ok, pues iniciamos. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes. Vamos a comentar algo del reglamento de código. Vamos a platicar pues algunos puntos nada más que arbitrariamente y salvo su mejor opinión, pues escogimos ahí del tema del reglamento del código. Y pues también el asunto de lo que está de moda con la reforma del 2014, que tiene que ver con las operaciones de procedimientos que realizan operaciones que la autoridad manifiesta que son inexistentes. Entonces vamos a platicar un poquito de ello, que tiene que ver con el tema del nuevo reglamento del artículo 2, que se publicó el 2 de abril, y adicionalmente pues esto del tema de las operaciones ficticias, ¿no? Que de alguna manera esas operaciones, pues vamos a ver qué es lo que ha pasado, que finalmente la autoridad ha estado muy insistente en algunas situaciones en relación con esos procedimientos, y bueno, pues hoy hay incluso quienes ya promovieron un amparo, ¿no? Hay algunas resoluciones al respecto de ese amparo, y pues vamos a tratar ahí de platicarlo en la medida de lo posible. Entonces, pues de eso vamos a platicar. Antes de platicar de eso, quería yo, porque como vivimos así como que en una crisis de que no sabemos qué es lo que está pasando, y los que somos abogados cada día sabemos menos, y los que son contadores, pues hay balazos, ¿no? Entonces, significa que cada día ya no sabemos ni qué va a pasar, ¿no? Ahorita que venía dije, voy a ver si salió en el reglamento, la reforma de la regla, porque les voy a platicar de una regla que necesito ver si ya salió y si no salió, y si no me van a decir que no lo leí y tal, ¿no? Entonces, ¿por qué tanta disposición legal? Si nosotros vemos así como un antecedente que por qué está pasando todo esto, podríamos decir que hay una serie de reformas a partir del año 2008 a la fecha, que si nosotros lo enumeramos, aquí enumeramos nada más lo más esencial, y podríamos decir que la primera reforma es del 2008, y así se va hacia las demás fechas. La reforma del 18 de junio del 2008, la reforma penal, que esa es importante, sobre todo hoy por la materia fiscal, ¿no? La reforma penal, que todas estas tienen que ver con reformas de alguna manera constitucionales y legales, ¿no? Las reformas a las leyes, ¿no? Pero si nosotros numeramos lo que ha pasado de 2008 a la fecha, pues es un cúmulo de disposiciones, así como que ya es una lluvia de modificaciones, leyes, etcétera, ¿no? Entonces vemos la reforma penal, la reforma de los derechos humanos, la reforma del juicio de amparo, laboral, Estado laico,
El tema de la reforma de seguridad social, que tiene que ver con la reforma hacendaria, ¿no? La reforma hacendaria tuvo que ver también en parte con la reforma de la seguridad social, ¿no? Ustedes saben que esta reforma nos la vendieron como reforma más que reforma fiscal, una reforma hacendaria. ¿Cuál es la distinción entre las dos? Que la reforma hacendaria regula tanto los ingresos como hacia dónde van a ir los recursos, ¿no? Y entonces, en parte en esa situación, pues reformaron la Constitución, sobre todo los artículos 123 y el artículo 4 constitucionales, que es la propuesta de reforma para que entonces entren una serie de disposiciones que hoy sabemos que existen muchas contribuciones que se modificaron. Se modificó la ley de impuesto a la renta, la ley del IEPS, y bueno, ustedes mejor que yo que saben de todos esos temas, pues tiene que ver con un sustento de seguridad social, un sustento en teoría de un estado de bienestar. Y luego, bueno, pues la reforma en telecomunicaciones, que hoy está ahí en debate, la reforma energética, ¿no? Que esa es una reforma bien complicada, la del tema del artículo 27 y 28 de la Constitución, la reforma de seguridad pública, podríamos llamarle de seguridad pública y de lavado de dinero, que bueno, también paralizó o ha paralizado la actividad económica del país, la reforma electoral y parte cierta reforma económica que tiene que ver con actividades monopólicas, etcétera. Entonces, si vemos todo eso, pues la verdad yo creo que no sabemos ni el 3% de toda la bola de disposiciones que están poniendo, ¿no? Y entonces nada más lo vemos por las noticias, etcétera. ¿Por qué tantas disposiciones? En un particular punto de vista, resulta que ¿por qué tanta reforma? Bueno, pues tanta reforma es porque México a partir de unos determinados tiempos, un determinado tiempo, sobre todo enfocándonos a lo que ustedes han estado hablando mucho de la reforma de los derechos humanos y tal, bueno, pues hubo una Convención Interamericana de Derechos Humanos en el 68, que entró en vigor hasta el 81, o sea, México firmó este tratado en el 68 y entra en vigor hasta el 81. Y luego esa Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es la que le llaman el Pacto de San José, y en ese Pacto de San José lo que establecen, pues es una serie de derechos humanos que tienen las personas, ¿no? Ustedes saben que una cosa es derechos humanos y otra cosa es derechos fundamentales. No todos los derechos humanos son derechos fundamentales, ni todos los derechos fundamentales son derechos humanos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues en este tema del Pacto de San José, que prevé los derechos humanos, pues resulta que en el 81 entra en vigor, y mientras se crea una Corte Interamericana de Derechos Humanos, como para vigilar a los estados, para vigilar qué estados violan o no violan los derechos de las personas. Pues resulta que México no aceptaba la competencia de la Corte Interamericana sino hasta 1998. Da la casualidad que lo aceptamos exactamente cuando estaba terminando el periodo del PRI, ¿no? El PRI terminó hasta el 2000 y pues da la casualidad que esperamos hasta el 98 aceptarlo. ¿Cuántos años pasaron para que aceptáramos la competencia de la Corte? Es decir, México cuando violaba derechos no podían los particulares, los gobernados, ir a la Corte Interamericana para decir que estaban violando sus derechos. En una de esas lo aceptan en 1998 y bueno, ¿y esto por qué tiene que ver? Bueno, pues resulta que hay un señor que se va a formar el día que se formó López Obrador, que se formó Calderón y todos esos que se fueron a formar para sacar su registro como presidente, ¿no? Como candidato a la presidencia. Y bueno, pues uno venía representando al PRI, otro al PAN y otro a un montón de partidos, si lo ustedes quieran, ¿no? Y entonces llega un señor que no representaba nada, y este señor es Jorge Castañeda, y Jorge Castañeda llega y dice, oiga, pues yo también quiero ser candidato, pero como yo no tengo partido, pues yo vengo como candidato ciudadano. No, que candidato ciudadano, ni que, pues usted se va, peor que los trámites de devoluciones, usted ni a requerimiento llega, y pues adiós, ¿no? Ese contribuyente promueve, esa persona promueve su amparo, muchas gracias, revisión de amparo, de nada, todo lo pierde, se va a la instancia de la Corte Interamericana, y entonces en la Corte Interamericana dice, bueno, pues cuáles son los derechos políticos de las personas. Al final de cuentas, no existen esos derechos políticos bien ejercidos en el Estado mexicano, porque no permiten que uno entre a la administración pública, al poder, a las elecciones, si es que no tiene la oportunidad pues de representarse o estar afiliado o ir representado por un partido político. Entonces los candidatos que van sin partido, pues resulta que no pueden ni siquiera inscribirse. Entonces dijeron, bueno, pues la Corte Interamericana resuelve en el año 2008, las elecciones fueron en 2006, o sea, 2 años después, y en 2008 le dicen a este señor, no, pues sí tiene razón, le violaron sus derechos humanos, no hay derechos políticos plenos en el país, y es recomendable, dice la sentencia, y es recomendable la sentencia de esta Corte Interamericana, dice, y es recomendable pues que se emitan candidaturas independientes, que es una forma de que exista un Estado democrático. Pues ahora imagínense si permitimos las candidaturas independientes, ¿no? Hay un señor allá en Cuernavaca que se llama Sicilia, y ese señor de Sicilia pues si dice, yo quiero ser presidente municipal,
de Cuernavaca, pues imagínense cuántos se le van a juntar, ¿no? Entonces, pues lo gana sin necesidad de ningún partido político, ¿no? Y así como ese, pues ha de haber muchas personas, que por su personalidad, por su, figura, por lo que ustedes quieran, pues podrían llevarlo a cabo sin necesidad de un candidato. Y entonces los partidos políticos, pues en qué cuaderno leemos, ¿no? Si se nos van las personas y ya van a hacer filas sin necesidad de un partido político, pues entonces, ¿hacia dónde vamos, no? Entonces, ¿qué es lo que se ha generado? Pues honestamente, con todas estas reformas, ahora díganme quién cumple con las disposiciones legales. Entonces, pues este señor Sicilia, vaya, es un ejemplo, y este señor Sicilia resulta que el día lunes quiere ser candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca y quiere ser candidato ciudadano. Ese día organiza un desayuno y se le juntan 500 personas. El día martes le dicen, ya se dieron cuenta que está en el buró de crédito fiscal, en el buró de crédito, ya se dieron cuenta que está en la página del SAT que tiene créditos fiscales pendientes, ya se dieron cuenta que no presenta sus avisos de lavado de dinero, ya se dieron cuenta que, y entonces de 500 personas que tenía a favor, pues al otro día no se queda ni su familia con él, ¿no? Entonces, en realidad lo que estamos hoy generando es un derecho que se le llama derecho simbólico. ¿Cuántos de ustedes saben de los obligados que están en la ley antilavado y a cuántos efectivamente están cumpliendo con la obligación? ¿Cuántos están presentando su aviso? Pues al de Tin Marín, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿no? Y pues, el código postal, pues como que no sé cuál es, él me dijo que el 72,000, y aquí el sistema dice 72,100, ¿qué le pongo? Pues sabrá Dios, ¿no? Y Colonia, pues aquí dice Centro, aquí Maravillas, ¿qué le pongo? ¿Quién sabe? ¿Y cuándo presento el aviso? ¿Cuándo presento la factura? ¿Cuándo ya pagaron todo? ¿Qué hago? Pues no sé. ¿Y cómo se acumulan los avisos de arrendamiento? Pues quién sabe. Entonces, ¿cuántos en realidad están cumpliendo con la obligación? ¿Y cuántos tienen ustedes conocimiento que les ha llegado una multa, un requerimiento, etcétera? O sea, lo que estamos generando es precisamente, pues, derecho simbólico, ¿no? El derecho simbólico porque a final del camino, pues a través de esta teoría del caos, si espantamos a todas las personas, y si todas las personas se espantan, pues es una forma, de alguna manera, de gobernar un país que cada día está más complicado gobernarlo, porque finalmente es un país que, pues con todo respeto, en Michoacán y en otros estados, desafortunadamente Oaxaca, ¿no? Pues están podríamos decir casi en un problema pues ya ni siquiera es violencia urbana, sino que pues ya son cosas mayores, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos controlar a un país así? Pues la única forma de controlarlo es establecer disposiciones y disposiciones y disposiciones para que de alguna manera sea más fácil incumplir con la norma que en realidad cumplir con ella, ¿no? Uno de los objetivos de la seguridad jurídica, ¿cuál es? La seguridad jurídica pide dos requisitos. La seguridad jurídica dice, la seguridad jurídica significa previsibilidad, hacer las cosas previsibles. Si yo entro a la cancha de fútbol, yo sé que tengo que chutar para allá y soy de los amarillos y los verdes les tengo que quitar la pelota y ya. Bueno, pues entonces el asunto de hacer las reglas es precisamente seguridad jurídica, de tal suerte que si la seguridad jurídica a través de esas reglas las hago casi imposibles y aparte bien difíciles primero difíciles de cumplir y luego difíciles de entender, pues entonces ¿quién va a cumplir? Pues finalmente el que sale ganando pues es precisamente al que le interesa que existan más infractores que ciudadanos, ¿no? Y entonces en realidad lo que estamos haciendo es que lejos de que había un debate en el siglo XVII, siglo XVIII que decían, bueno, los delincuentes nacen o se hacen. Y entonces por ahí en el siglo XIX dijeron, no, los delincuentes ni nacen ni se hacen. Los delincuentes, o sea, no se hacen por la sociedad, ¿no? Por la necesidad y tal, pues ya me subo al microbús, ya me robé una cartera y ya me volé por aquí un espejo y tal. Entonces dice, los delincuentes nacen o se hacen. Y en el siglo XIX dijeron, pues parece que los delincuentes ni nacen ni se hacen. Los delincuentes los crea, los inventa el Estado, ¿no? Y a veces pareciera que hoy es absurdo que una agencia de vehículos que vendía un coche de 500,000 pesos en efectivo y llegaba con una bolsa de dinero, le daban su llave y pues ya vayas a su casa el 31 de agosto, o el 30, bueno, no sé, 30, 28 de agosto, el día que sea. Y el día 2 de septiembre, pues ya no lo puede hacer. Y si lo hace, es multa, 600,000 pesos de multa hasta 4 millones y bla, 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 bla. Entonces, el tema es que a veces pareciera que suceden de esa forma las cosas, y yo creo que es una respuesta, este derecho simbólico, pues a tratar de mantener un estado pues en cierta tranquilidad, aunque pues sea una tranquilidad a veces que pareciera artificial, ¿no? Pero bueno, finalmente ese es el tema, ¿no? Entonces, vaya, el asunto es que al final del camino pareciera que todos los cambios que hay en todas las disposiciones, en telecomunicaciones, energética, les recomiendo a los que tengan estaciones de gasolina, lean la ley de hidrocarburos, hay dos leyes, la ley de ingresos de hidrocarburos,
y la ley de hidrocarburos. A las que les interesen las estaciones de gasolina, etcétera, lean la ley de hidrocarburos, porque pues va a cambiar hasta la fisonomía de las ciudades, ¿no? El verdecito que vemos ahí en las estaciones de gasolina van a ir desapareciendo. Ya hay empresas muy grandes que andan comprando las estaciones de gasolina antes de las reformas, etcétera, ¿no? Entonces, digo, hasta esa situación se va a presentar, ¿no? Y bueno, pues es precisamente esos cambios que al final pues no nos tienen que angustiar. Finalmente es una forma de manejar un derecho simbólico que muchas veces dice cúmplase, pero no se ejecuta, ¿no? Y a veces pareciera que es así. Sin embargo, bueno, pues el problema que tenemos es que hoy, a través de estos mecanismos, a través de estos sistemas de las computadoras y tal, pues pareciera que cada día hay más control hacia los particulares, ¿no? Y bueno, pues una de las formas de controlar a los particulares, pues es a través de este reglamento del Código Fiscal. El reglamento del Código Fiscal entonces se publica el día 2 de abril de este año, ¿no? Se publica un nuevo reglamento. Y bueno, pues en teoría los reglamentos, ¿para qué sirven? Pues los reglamentos lo que regulan son procedimientos, ¿no? Así como la ley regula el qué, el quién y el cómo, ¿no? Los reglamentos, el qué, el quién y el cuál, los reglamentos lo que regulan es el cómo, ¿no? Los procedimientos, ¿no? El cómo lo va a regular un reglamento. Y bueno, en teoría, pues facilita el cumplimiento de la ley, para eso son los reglamentos, y pues tienen ahí su sustento en el artículo 89, fracción primera de la Constitución. El artículo 89, fracción primera, pues establece una facultad implícita, no expresa, sino una facultad implícita del Ejecutivo de crear los reglamentos, ¿no? Y entonces, bueno, pues esos reglamentos que tienen una facultad implícita el Poder Ejecutivo, pues es precisamente prevista en la fracción primera de la Constitución. Hay facultades y hay derechos, ¿no? Hay derechos y hay facultades en la Constitución, y a veces en la forma en que están redactados, pues pueden ser, los podemos encontrar en forma implícita o en forma expresa, ¿no? En forma expresa, cuando vemos, está prohibida la multa excesiva. ¿Dónde lo dice? Pues ahí lo dice el artículo 22 constitucional, ¿no? Pero hay cosas que se deducen. Entonces, no lo dice expresamente la norma, sino que se deduce precisamente de la disposición. Por eso hay facultades o principios implícitos y facultades o principios expresos, ¿no? Nosotros diríamos que el reglamento, pues es una facultad implícita del Poder Ejecutivo, y por lo tanto, pues lo tenemos en el artículo 89, fracción primera de la Constitución. Tiene dos requisitos, ¿no? Tiene dos limitantes el reglamento, porque si no, el problema que sucede con el reglamento, que es lo que está pasando hoy con tanta regla de carácter general, pues es que pareciera que entonces el que legisla no es el legislador, sino que el que legisla es el Ejecutivo, ¿no? Y el Ejecutivo es el que dice cómo deben de ser las cosas. Eso en teoría debía de estar prohibido, debía de estar limitado por lo menos, ¿no? Y entonces el reglamento está limitado en dos rubros. Uno, no contradecir a la ley, es decir, que no puede contradecir a la ley, pero en perjuicio de las personas, ¿no? Bueno, en una palabrita latina le llaman in malam partem, ¿no? In malam partem, que significa, bueno, que no sea en perjuicio de las personas, ¿no? Si el reglamento dice, en vez de que presentes tal documento en 30 días, preséntalo en 45, pues te ajustas al reglamento. Pero si el reglamento dice, en vez de que la ley dice 30 días y el reglamento dice 8 horas, pues como que ahí ya no aplicaría. Entonces, el reglamento no puede contradecir a la ley, pero solamente en perjuicio, ¿sí? En perjuicio sobre todo, en este caso, del gobernado, del contribuyente, que esa es una de las limitantes del reglamento. Y otra de las limitantes del reglamento, que también después, pues es aplicable también a las reglas de carácter general, ¿no? Las reglas de carácter general hoy también tienen una serie de regulaciones, ¿no? Que pareciera que están afectando a los derechos de los particulares, pues es no regular la materia exclusiva de la ley, ¿no? Es decir, si hay cosas que solamente la ley puede establecer, pues entonces el reglamento no se puede meter a regular ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y cuáles son ese tipo de cosas? Pues los elementos de las contribuciones, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, las reglas están abajo de los reglamentos, pero las reglas de carácter general, la famosa miscelánea fiscal, pues vean ustedes en el tema de la ley del IEPS. Primero, entender la ley del IEPS es un rollo. Y luego que el artículo 2 de la ley del IEPS, el 8% de los alimentos no básicos.
Y luego dice ahí, estos productos sí, y pues hay que entenderle cuáles son esos productos. Y luego en la regla de carácter general dice una serie de productos que sí entran, ¿no? Bueno, pues eso debía de estar en la ley, no debía de estar propiamente en la regla de carácter general, ¿no? Pero bueno, ese tipo de casos, sanciones, elementos de las contribuciones, las infracciones, pues no debían de estar en el reglamento, finalmente debían de estar en una ley, ¿no? Pero bueno, pues es una práctica común que muchas de las ocasiones en el reglamento se establecen cosas que al final se le olvidaron al legislador establecer y entonces el reglamento las complementa, ¿no? O luego hay otro problema con los reglamentos porque resulta que los reglamentos tienen definiciones, pero el que está definiendo, pues no es el legislador, el que está definiendo en realidad es el ejecutivo, ¿no? Entonces dice, se entiende por esto, esto. Bueno, pues eso es lo que está diciendo, lo está diciendo el ejecutivo, no lo está diciendo propiamente el legislador, ¿no? Entonces, bueno, en ese tipo de rubros, pues da como consecuencia que el reglamento tenga que tener esas limitantes, y bueno, pues honestamente a veces el Poder Judicial, pues entiende que esas disposiciones generan una violación a este artículo 89, fracción primera de la Constitución. Ahí me imagino que les han de haber dado el material. Ahí vienen algunas tesis, ¿no? Que hablan precisamente de algunos ejemplos relacionados con el tema de la facultad reglamentaria, de los requisitos de los reglamentos. Bueno, pues ahí vienen nada más los rubros que tienen que ver con esa situación, el famoso artículo 49 del reglamento de código que generó muchos problemas, porque ahí establecía una sanción propiamente al contribuyente que presentaba su dictamen en forma extemporánea. Bueno, pues ahí está un ejemplo de que en el reglamento se establecen sanciones que propiamente no debían de estar previstas en aquel, sino debían de estar previstas en una ley. Y bueno, pues son ejemplos en los cuales existen este tipo de limitantes. Ya también el Ejecutivo ha dicho que existen reglamentos, como son los reglamentos que regulan propiamente las leyes, y reglamentos que de alguna manera, pues lo que regulan es a la unidad o a la administración pública. Entonces, bueno, pues ustedes saben que la última reforma, si quieren apuntarla, del reglamento interior del SAT y del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda, es del 30 de diciembre del año pasado. El 30 de diciembre del año pasado se reformó el reglamento interior del SAT y el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda, y fue precisamente para establecer todos los organismos que tienen que ver con la ley antilavado, ¿no? La ley está para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita. Bueno, pues entonces se establecieron las unidades, cómo funcionan, especificar mejor sus atribuciones, etcétera. Y bueno, pues el reglamento es el que puede establecer en su caso crear unidades, departamentos, ¿no? Dependencias que formen parte y que de alguna manera pues estén previstas en los reglamentos. Ya el Poder Ejecutivo, ya el Poder Judicial, la Suprema Corte, pues ya ha determinado que a través de la facultad reglamentaria pues se puede establecer la existencia de estas autoridades, ¿no? Desafortunadamente, bueno, pues muchas de las ocasiones los reglamentos establecen una serie de atribuciones que como ya habíamos comentado, pues finalmente no le corresponden. En esa breve explicación de lo que viene siendo el reglamento, bueno, pues entonces habría que analizar el reglamento del Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué se hace un nuevo reglamento del Código? Bueno, pues hay un nuevo reglamento del Código porque el sustento de este reglamento es el artículo segundo transitorio, fracción tercera, de la reforma del Código Fiscal para 2014. En la reforma del 2014 del Código Fiscal, que es una de las reformas más importantes que ha tenido el Código Fiscal, podríamos decir que a lo mejor el antecedente de una reforma tan importante del Código como esta ocasión, pues es la que se generó en la época, el 28 de junio del 2006, cuando fue la reforma de la discrepancia fiscal, que se modificaron muchas disposiciones relacionadas con el Código Fiscal. Pues la gran reforma después de ese año, pues podríamos decir que es esta reforma del 2014. Y entonces en el segundo transitorio, en la fracción tercera, dice que pues el Ejecutivo tiene como obligación que 90 días siguientes a partir de la entrada en vigor del decreto, de la ley, del decreto que reforma el Código Fiscal, se tienen que expedir las reformas y adiciones correspondientes al propio reglamento, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos ese artículo segundo transitorio, fracción tercera, pues dice que son 90 días siguientes a partir de la entrada en vigor. Y resulta que lo que está exigiendo ahí es
que lo que se tiene que establecer son reformas al Código Fiscal y adiciones al Código Fiscal. Pero pues ya aprovechando el viaje, pues mejor hacemos un nuevo reglamento. Y lo que sucedió es que se publicó un nuevo reglamento del Código Fiscal. Eso queda como consecuencia, pues si el legislador dice, haz la tarea y resulta que hago la tarea al revés, pues quién sabe qué constitucional sea el que se cree un nuevo reglamento, cuando el propio legislador lo que está determinando es, pues el tema de que nada más se tenía que reformar y adicionar, no hacer un nuevo reglamento. Y luego le dice 90 días después. Si nosotros contamos 90 días después de la entrada en vigor del decreto, pues resulta que lo debieron haber publicado el 1 de abril y resulta que lo publican el 2 de abril del 2014. Entonces, pues si contamos bien, pareciera que se pasó un día el plazo que tenían para publicar el reglamento, ¿no? Entonces, esto da como consecuencia que bueno, pues el problema se lo pasen después al Poder Judicial, porque el Poder Judicial va a tener que decir maravillas para decir que el reglamento es válido, ¿no? Porque si el reglamento me dijeron, refórmalo y lo hace nuevo, y luego cuento 90 días y resulta que lo publico hasta el 2 de abril, pues entonces algo anda mal, ¿no? Sin embargo, pues el reglamento se creó con estos dos problemas. En realidad era reformarlo, no hacer un nuevo reglamento, pero bueno, finalmente lo hacen de esa manera y pues se publica entonces un día después en relación a lo que estamos platicando. Vamos a platicar algunas cosas referentes al reglamento, ¿no? Nos vamos a brincar muchas, nada más vamos a comentar algunas cosas que en mi particular punto, salvo su mejor opinión, pues son las que pudiéramos comentar así como trascendentales, salvo lo que ustedes me indiquen. Y bueno, ahí en el material que les mandaron viene entre paréntesis un número. Ese número es el artículo que es el que estamos tratando de comentar o tratando de platicar. Entonces, respecto a estas modificaciones al nuevo reglamento, pues en primer lugar define qué es autoridad fiscal, ¿no? El artículo primero, que si lo comparamos con el artículo primero de la ocasión anterior o del reglamento anterior, pues está incluyendo otras dependencias que anteriormente no eran autoridades fiscales. Hoy están preparando incluso en el reglamento, pues ya se está preparando en el reglamento algo que ya es muy inminente, que ya está desde hace como 10 años, pero que no se ha dado el paso decisivo, que es precisamente que el Servicio de Administración Tributaria pues desaparezca de la Secretaría de Hacienda y se cree como un órgano autónomo, ¿no? Así como el IFE, ahora el INE, ¿no? El Banco de México, ¿no? Así como esos organismos, bueno, pues hoy el Servicio de Administración Tributaria pues también está pendiente a que en un momento dado pueda modificarse y pasar a ser un órgano autónomo, ¿no? Ustedes saben que hoy la moda es que se creen muchos órganos autónomos, pero que en realidad generan verdaderamente un centralismo, ¿no? Entonces el asunto es que no es precisamente desconcentrar el poder, sino que se ha estado concentrado a través de esas medidas de autonomía, ¿no? Y un ejemplo de ello pues es la reforma fiscal, ¿no? Y así hemos visto muchas reformas en este sexenio, ¿no? El Código Procesal Penal Único, ¿no? El Instituto Federal Electoral desaparece y se crea el Instituto Nacional Electoral. ¿Para qué? Pues para hacer el conteo de todas las votaciones relacionadas con el Estado mexicano, y así podemos encontrar muchas cosas que se están llevando a cabo, y una de ellas pues es la nueva ley del impuesto a la renta, ¿no? Aprovechando el viaje de que se crea una nueva ley del impuesto a la renta, ¿por qué razón se quitaron al régimen de pequeños contribuyentes y el régimen intermedio? Pues lo quitaron porque finalmente el repeco iba a pagar a la Secretaría de Finanzas. Si pagaba en la Secretaría de Finanzas, pues el gobernador correspondiente pues nada más jalaba el cajón y hacía lo que quería con ese dinero. No tenía que estarle preguntando al señor de los Pinos, ¿no? Hoy el asunto es que al desaparecer el régimen de pequeño contribuyente y el régimen intermedio, pues entonces ya se complicó la cosa, ¿no? Porque ya ni siquiera jalamos el cajón. Nosotros hemos visto cómo hoy, por ejemplo, en la Secretaría de Finanzas local, pues han tenido que cerrar muchas oficinas, ¿no? ¿Y por qué las han cerrado? Pues porque ya ¿a qué van los contribuyentes, no? Y pues, más que una reforma federal, una reforma fiscal, en realidad es un pleno centralismo, ¿no? Y entonces es controlar la actividad económica y sobre todo en este caso la recaudación nacional a través del propio Estado, ¿no? El Estado federal. Entonces, bueno, pues en el caso del concepto de autoridad fiscal, pues tiene que ver hoy con el tema de la posibilidad de crear esos organismos y pues hace mención también que se trata de autoridades fiscales y se va a considerar que son autoridades fiscales también los órganos de la Secretaría de Hacienda. Pues ¿qué tienen que ver esos órganos de la Secretaría de Hacienda si al final de cuentas el que realiza la función es el Servicio de Administración Tributaria? Bueno, porque resulta
que dentro de la Secretaría de Hacienda pues está la unidad de inteligencia financiera, y la unidad de inteligencia financiera propiamente, que es la que regula la famosa ley antilavado, pues no es una autoridad fiscal propiamente dicha, sino que es una autoridad eminentemente administrativa, ¿no? Sin embargo, pues aquí el reglamento le está dando ese matiz, ¿no? Sin embargo, habría que analizar entonces ese concepto de autoridad fiscal, que hoy es mucho más amplio que anteriormente, como venía redactándose en el reglamento anterior. De los avalúos, pues de los avalúos, ustedes saben que para efectos de presentar avalúos ante las autoridades, se redujo la posibilidad de presentar los avalúos. Hace mención de quién puede fijar un avalúo ante una autoridad fiscal. Ustedes saben que los avalúos se presentan sobre todo cuando un contribuyente, o lo más común es cuando un contribuyente ofrece alguna garantía. Y bueno, dentro de esos avalúos, pues hace mención de que el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales es el que puede crearlos o elaborar los avalúos. Las instituciones de crédito pueden elaborar los avalúos. Los corredores públicos, que tienen esa función ya desde casi su inicio, pues también pueden crear o emitir sus propios avalúos. Y las empresas dedicadas a la subasta de bienes también pueden emitir sus propios avalúos. Entonces, pues todos aquellos que estudiaron y que tienen una cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública, que estudiaron para la materia de evaluación, pues resulta que estos evaluadores ya los quitaron, ¿no? Entonces, en el reglamento, en el artículo 3, pues ya los evaluadores ya no pueden hacer, aquel que estudiaba su maestría en evaluación, hay una licenciatura en evaluación ahí en el Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Les daban su cédula, y bueno, pues a estos señores ya los quitaron a partir de este artículo 3 del reglamento. Yo me imagino que pues ya después, como que pensándola bien, pues dijeron, bueno, pues la vamos a pensar bien, y entonces hay una regla que es la segunda modificación que no se ha publicado, que está ahí en la página del SAT, y en esa regla que tienen ustedes aquí en esta lámina, pues dice que siempre sí. Entonces dice, bueno, pues los de las cédulas profesionales no, porque normalmente, pues quién sabe si era tan creíble el asunto ese. Pero resulta que hoy esta regla, que tengo entendido que no se ha publicado, pues entonces ahora hace mención de que los peritos en evaluación pueden ellos llevar a cabo, si tienen su cédula expedida por la SEP, pueden llevar a cabo los certificados o los avalúos correspondientes. Entonces, esta disposición no ha entrado en vigor. Ustedes saben que hoy primero se publican en la página del SAT y luego se publican en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Pero bueno, el asunto es que tarde o temprano lo tendrán que publicar, y yo creo que ese es un problema, será un problema hasta de constitucionalidad, ¿no? Estudio para contador, estudio para abogado, y ahora no puedo ejercer, ¿no? Entonces, pues era precisamente lo mismo, ¿no? Era un absurdo que finalmente, pues lo tuvieron que subsanar por el problema que se estaba generando en ese sentido. En el artículo 7 del reglamento del código, establece cuáles son los horarios de recepción de los documentos, que algo que muchas veces veíamos que era, pues que era una complicación más que nada operativa, ¿no? El asunto primero de presentar las promociones ante las autoridades es todo un arte poder presentar las promociones, ¿no? Y entonces en los despachos hay hasta quien sabe presentar las promociones, ¿no? Entonces se especializan en cómo presentar las cosas. Y luego las horas, ¿no? Y ya está el cuarto para las 12 y no sabemos ni siquiera a qué hora cierra una dependencia, a qué hora cierra otra. Entonces el artículo 7 establece dos cosas. Uno, que el SAT determinará el horario, ¿no? Y entonces la regla del 30 de diciembre dice cuál es el horario de recepción de documentos en las dependencias públicas, ¿no? En las dependencias del Servicio de Administración Tributaria. Y entonces ahí dice que es de las 9 a las 3, en el Diario Oficial del 13 de marzo, perdón, de las 9 a las 3 de la tarde, ¿no? Son los horarios en que pueden recibir los documentos las autoridades, ¿no? De 9 a 3, pero cierran a las 2:30, entonces hay que evitar llegar muy tarde. Y bueno, y pues en el buzón tributario, pues son las 24 horas, ¿no? En el buzón tributario son las 24 horas. Y luego hay un artículo que es el 7, fracción segunda, que sí vale la pena que lo subrayen. El artículo 7, fracción segunda, pues establece que si el día del vencimiento, pues ya no me dio tiempo llegar, pues puedo presentar la promoción al día hábil siguiente. Ustedes saben que por muchas de las ocasiones, pues por alguna razón, el día 15, independientemente en una revisión de escritorio, el día 6 en una visita domiciliaria, ¿no? El día 15 en un requerimiento común y corriente de la autoridad, pues resulta que no llego, no lo tengo, no está el papel, etcétera. Bueno, el criterio en el Poder Judicial ha sido que como los plazos son por días, pues entonces se tienen que contar los días en base a las horas
hábiles y como son, las horas naturales, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues el Poder Judicial fue el que empezó hace unos 10, 12 años a permitir que se presentaran las promociones hasta las 11:59 de la noche, ¿no? Entonces, lo que vencía ese día, pues se presentaba precisamente hasta esa hora porque pues los plazos se manejan por días, no por horas, ¿no? Después le siguió el Tribunal Fiscal, ¿no? Que de hecho declaró inconstitucional, hay un artículo del reglamento que incluso ya hasta lo modificaron, y bueno, pues la autoridad fiscal, pues esa nunca lo pudo manejar de esa manera, y bueno, pues debido precisamente a las tesis que ustedes tienen aquí adelante, pues todas estas tesis tienen que ver precisamente con eso, ¿no? Que como las dependencias cierran a una determinada hora, pues el presentar las promociones al día hábil siguiente, ¿no? A primera hora, dicen estas tesis, pues entonces se tenía como presentado en tiempo, ¿no? Entonces, si tengo un requerimiento de una revisión de escritorio que me vence el día 15, el día martes, bueno, pues puedo presentarlo el día miércoles. Si el plazo de una visita domiciliaria de 6 días, ¿no? Para presentar algo, lo presento el día 6, bueno, pues también lo puedo presentar el día 7, pero a lo largo de todo el transcurso del día, ¿no? Eso es lo que dice este artículo 7, fracción segunda. Ahí pusimos una lista más o menos de lo que podríamos decir que es parte de lo que podemos presentar en ese sentido, porque el artículo 7, fracción segunda, nos dice que en esta tablita, si quieren ustedes apuntar ahí, que lo único que desde luego no podría ser materia de serían las revisiones a los dictámenes, ¿no? Entonces, en las revisiones a los dictámenes, ustedes saben que citan al auditor, el auditor tiene que presentarse, y si el auditor no se presenta, le cancelan el registro de auditor. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con esa situación. Artículo 55 del Código Fiscal, que establece que si el auditor no se presenta el día que se tiene que presentar en hora fija que le manifiestan para entregar la documentación, entonces le cancelan el registro. Eso da como consecuencia la sanción que se le impone, que la sanción no es una suspensión, la sanción es la cancelación de su registro, ¿no? La distinción entre suspensión y cancelación es que lo suspenden por un tiempo determinado. La cancelación significa que ya no puedo volver a tramitar mi registro como auditor, ¿no? Entonces, pues es una práctica común que hoy tienen las autoridades de que si no llegan los auditores, les cancelan el registro. Fuera de ese caso, pues diríamos que el artículo 7 pues va dirigido más que nada al tema de los contribuyentes, ¿no? Va dirigido a los contribuyentes y podríamos decir que en las facultades de comprobación de la visita domiciliaria, artículo 46 de Código, la revisión de escritorio, el artículo 48, los requerimientos del artículo 41 del Código, las compensaciones y devoluciones que hoy son por medios electrónicos, ¿no? Pero pues a veces, sobre todo en la compensación, posiblemente se pueda presentar algo por escrito. Bueno, si las cosas son por escrito, aplica este artículo 7, fracción segunda. Las invitaciones que están en el artículo 42A del Código Fiscal, las invitaciones que están en el artículo 42A del Código Fiscal, que bueno, sirva de repaso, apuntar el artículo 81, fracción 34, que recuerden ustedes que hay un derecho, otra vez derecho simbólico, ¿no? Que en la reforma del 2011, el artículo 81, fracción 34, pues decía que si no solventamos las invitaciones en tiempo, la multa es de 15,000 pesos. Nosotros normalmente cuando llega una invitación, pues decimos, ¿la contesto o no la contesto? ¿No? Pues a ver si la contesto, pues no sé qué. Chequen el fundamento de la invitación es el 42A. Y luego chequen ustedes el artículo 81, fracción 34 de Código, y vamos a encontrar que dice, el que no solvente los requerimientos del artículo 42A, la multa es de 15,000 pesos. ¿A quién le han impuesto una multa de 15,000 pesos en una invitación? Pues yo creo que a nadie. Es un ejemplo precisamente de lo que es el famoso derecho simbólico, ¿no? Pero bueno, finalmente eso hay que preverlo porque pues pudiera darse la situación de que se aplique esa disposición, que de hecho, pues si por su propia naturaleza se puede decir que esa sanción es en ese orden de ideas, pues diríamos que de entrada esa sanción pues no tendría validez alguna, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema de las invitaciones que se pudieran presentar fuera del último día y presentarla al día hábil siguiente. Y los recursos administrativos, ¿no? Los recursos administrativos que son los que se pueden promover ante la propia autoridad. Bueno, pues hoy tenemos, por así decirlo, en los recursos dos modificaciones importantes, ¿no? Dentro de la reforma del 2014, pues vale la pena que consideremos que hay dos modificaciones importantes. Una, el plazo, ¿no? El plazo que hoy ya no es de 45 días, sino que podríamos decir que de acuerdo a este artículo 7, fracción segunda, pues no es de 30, sino que sería de 31 días, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera en forma
indebida, pero bueno, 30 días más el plazo del día hábil siguiente, ¿no? El día hábil siguiente no importa que si es viernes, que si era puente, que si no era puente, o sea, finalmente es por el tiempo de días hábiles, ¿no? Y el recurso administrativo, bueno, pues sabemos que hay dos modificaciones importantes. Una de ellas tiene que ver con el plazo de los 30 días y otra, que el recurso de revocación del Código Fiscal, pues ustedes saben mejor que yo que el recurso de revocación, en realidad había 3 recursos de revocación, nada más que a los 3 se les llamaba recurso de revocación. Entonces, de esos 3 recursos de revocación que existían en el Código Fiscal, pues había un recurso de revocación contra resoluciones definitivas, artículo 117, fracción primera del Código Fiscal, ¿no? Por ejemplo, el caso de liquidaciones negativas de devolución, tenían que ver con resoluciones definitivas, ¿no? Y el recurso, ¿cuál era? Pues el recurso de revocación, es decir, el recurso administrativo que está en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, había un primer recurso. Otro recurso que estaba en el Código Fiscal de la Federación, que todavía está, pues es el recurso contra el procedimiento administrativo de ejecución, contra los embargos, los requerimientos de pago, etcétera, que eso está en el artículo 117, fracción segunda del Código Fiscal. Ahí tenemos entonces el recurso contra el procedimiento de ejecución, es decir, contra los cobros que lleve a cabo la autoridad. Y había un tercer recurso, que es el que hoy ya no existe, que es el artículo 129 del Código Fiscal, que hoy ya no existe, y este recurso tendría que ver que era el recurso que se impugnaba o que se promovía contra las notificaciones. Hoy ya no se pueden impugnar las notificaciones vía recurso de revocación. Hoy los recursos ya no existe esa posibilidad. Entonces nada más tenemos como recursos administrativos contra resoluciones definitivas y contra el procedimiento de ejecución. En esos casos, si contamos con 30 días para promoverlo, bueno, pues conforme el artículo 7, fracción segunda, podríamos decir que tenemos un día más para poder presentar esos recursos en ese orden de ideas y con esa salvedad de que exista esa posibilidad de presentarlo en relación a al plazo que está manejando hoy la autoridad, ¿no? Se disminuyen los plazos tanto para presentar el recurso como para pagar, porque también teníamos 45 días para pagar. Y hoy nada más existen 30 días para realizar el pago de los créditos fiscales, ¿no? El pago de los créditos fiscales entonces se reduce en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues ahora habrá que ver qué dicen de la constitucionalidad de la reducción de plazos, ¿no? El asunto es que el reducir los plazos lo que está representando a los particulares es que pues se disminuye la posibilidad tanto de pagar como tener acceso a los medios de defensa, ¿no? En cambio, si encontramos plazos amplios, pues la posibilidad es acudir con mayor facilidad a los medios de defensa. Cuando se reducen los plazos, ¿qué es lo que le interesa al Estado? Pues la firmeza de las resoluciones, la ejecución de las resoluciones. Entonces, bueno, pues un Estado que otorga mayores plazos, pues da a entender que existe un Estado que le da mayor protección a los derechos de los particulares. Si los reduce, pues es exactamente lo contrario, ¿no? Y bueno, pues hoy hay una tesis del año pasado de que cuando redujeron el plazo para interponer un juicio, que ustedes saben que los plazos de los juicios, la regla general era de 45 días, y entonces a los asuntos de menos de 116,000, 118,000 pesos, dijeron, bueno, pues el plazo ya no es de 45 días, es de 15, y entonces por ahí algún contribuyente dijo, oye, pues eso viola el artículo 17 constitucional, el acceso a la administración de justicia, y entonces la autoridad se defendió en ese amparo y dijo, bueno, a ti te interesa el acceso a la administración de justicia, a mí me interesa que la administración de justicia sea expedita, o sea, que sea rápida, que se resuelvan los asuntos rápido, porque se promueven los juicios, ya y se tardan la eternidad, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que ya se resuelvan rápido. Y entonces la Suprema Corte de Justicia dice, bueno, pues este artículo que reduce el plazo de 45 días a 15, pues viéndolo bien, no es inconstitucional. Porque esto lo que está protegiendo es que los juicios se resuelvan, pues en una forma más expedita. Pues en realidad lo que está haciendo es simplemente justificar, pues una disminución a los derechos de los particulares. Pero bueno, finalmente, pues eso, yo creo que va a ser más o menos el planteamiento que va a suceder con los recursos administrativos. Me imagino que hay que estar bien pendiente con que
el domingo después de que juegue México, el lunes publican en el Diario Oficial que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se disminuye en los plazos de 45 a 30 días, ¿no? O el día de la final sacan la reforma, o el día de los Santos Reyes, o el día de a ver quién, que nadie se dé cuenta, y publican la disminución. O sea, la tendencia es que los plazos, ¿no?, para que los particulares se defiendan, atiendan a que pues siempre se hagan más reducidos, y bueno, con esa jurisprudencia que salió, pues ahora se van a amparar con esa situación que estamos comentando. Ahí habíamos puesto las tesis que tienen que ver con este tema, relacionado con el acceso a la administración de justicia en ese orden de ideas. Principales modificaciones del reglamento, bueno, pues aquí hay una disposición nueva, el artículo 9, ¿no?, los certificados que no producen efectos, ¿no?, que están en el artículo 17H, ustedes saben de los certificados, sobre todo para tener los comprobantes fiscales digitales, los certificados que hay que contar con ellos. El 17H del Código Fiscal establece las causales de revocación de esos certificados. Y entonces dice que dentro de la redacción de estos conceptos, pues aquí el artículo 9 dice que ¿qué se va a entender por la primera gestión de la autoridad cuando ejerce facultades de comprobación?, que es una condicionante precisamente para la revocación de los certificados. Y dice, se entiende que la primera gestión se da con la primera actuación de la autoridad. Y entonces, ¿cuál es la primera actuación de la autoridad? Pues el citatorio, ¿no? Desde que entregan un citatorio, podríamos decir que es el primer momento en que la autoridad ejerce facultades de comprobación para efectos de esta explicación. Sin embargo, el artículo 9 habla nada más para efectos de los certificados, es decir, para la revocación de los certificados. Para el cumplimiento espontáneo tiene que ver otra cosa totalmente distinta, ¿no? Si ustedes quieren apuntarle ahí, pues yo diría que no aplica para el cumplimiento espontáneo, artículo 73 del Código, y pues nosotros diríamos que si en un momento dado nosotros tenemos aquí si en un momento dado tenemos pues una notificación que es el día 1, ¿no? El citatorio lo dejan el día 1, el día 2 a las 10 de la mañana van a notificar un requerimiento o una orden de visita, vamos a suponer. Bueno, pues ¿cuándo hay cumplimiento espontáneo? Bueno, pues hay cumplimiento espontáneo pues desde las 9:59 hacia atrás, ¿no? Es lo que dice el artículo 73, fracción primera del Código Fiscal, y ahí entraría el cumplimiento espontáneo. Es decir, a pesar de que el citatorio ya fue un día antes, todo lo que haga yo antes de las 9:59, que es cuando notifican el requerimiento o la orden de visita, pues se considera que hay cumplimiento espontáneo, ¿no? Entonces, si después de la notificación, a partir de las 10:01, yo presento alguna declaración, alguna obligación, bueno, pues ahí ya no existe el cumplimiento espontáneo y entonces procedería la imposición de una multa, ¿no?, que es lo que establece el artículo 73 del Código Fiscal. Entonces, bajo ese criterio, bueno, pues el cumplimiento espontáneo no aplica aquí, ¿no? En el artículo 9, pues nada más habla de los certificados, pero para efectos precisamente de cuándo quedan sin efecto los certificados, no para efectos de lo que viene siendo el cumplimiento espontáneo. Por eso, cuando la autoridad notifica a las 10 de la mañana este requerimiento, de los requerimientos del artículo 41 del Código, pues por eso los manda cerrados, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, los cartoncitos azules, ¿por qué los manda cerrados? Les sale más caro hacer un cartoncito azul que hacer una mugre hoja tamaño Bond, tal, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque reconoce implícitamente la corrupción que existe en este país, ¿no? Imagínense que las hojas estuvieran abiertas, pues llega el notificador y le dice, oye, mira, te vengo a requerir mañana, pues de la declaración anual de tal. Ah, pues aquí están 500 pesitos para que me digas de qué es, ¿no? Entonces me lo entregas mañana, pero mañana como a las 4 de la tarde, ¿no? Porque primero como. Y entonces, pues, ¿cuál como primero? Pues presento mi declaración y a las 4 de la tarde ya está solventado todo, ¿no? Entonces, ¿por qué mandan los requerimientos azules cerrados? Le cuesta más caro al Estado estarlos mandando a hacer en ese tipo de papel cerradito y tal, pero es precisamente por eso, ¿no? Por el cumplimiento espontáneo. Ni siquiera el propio notificador sabe qué es lo que está, ni siquiera sabe el notificador qué es lo que está notificando, ¿no? Entonces, pues es una forma clara de demostrar que desafortunadamente en este país, pues la propia autoridad se tiene que cubrir de estas cosas, ¿no? Y luego el artículo 10 del reglamento establece el procedimiento que remite el 17H para efectos de la aclaración cuando queda el certificado sin efectos. Ustedes saben que una de las políticas en este país es no acudir a las instancias jurisdiccionales, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sigue la misma política de eso, ¿no?
Entonces a ustedes cuando una televisión les sale mal, no van a ver a un juez, van a ver a la Profeco. Cuando les cobra el banco una comisión que no corresponde, no van a ver a un juez, van a la Conducef. Cuando alguien está cometiendo un problema de medio ambiente o está tirando basura, pues van a la Profepa, no van a ver a un juez, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos organismos administrativos se han creado precisamente para desincentivar la posibilidad de acudir a una instancia jurisdiccional. Si aquí en un momento dado lo que está sucediendo es que están revocando el certificado, pues en teoría lo que tendría que proceder es un medio de defensa, ¿no? Sin embargo, antes de acudir a un medio de defensa, pues hay una instancia aclaratoria de 10 días. Y esa instancia aclaratoria de 10 días, pues es ante la propia autoridad, es una instancia administrativa y por eso es que no procede un medio de defensa una vez que les revocan ese certificado, sino que antes habría que acudir a esa instancia administrativa, ¿no? Entonces, pues se sigue esa regla que estamos comentando relacionada con estas atribuciones a las autoridades en ese orden de ideas. El artículo 13 pues habla de los poderes. Ustedes saben que el artículo 19 del Código Fiscal habla de que está prohibida la gestión de negocios, ¿no? ¿Y qué significa la gestión de negocios? Pues actuar a nombre de un tercero sin su autorización. Entonces, pues yo no puedo ir a representar a alguien si no tengo a lo que se le llama el contrato de mandato, ¿no? El contrato de mandato, que es representar a otra persona con la autorización de esa persona en forma expresa. De esa forma, pues entonces, ¿cómo podemos acudir ante las autoridades administrativas? Pues el artículo 13 del reglamento, pues ya lo establece un poquito más claro que como lo establecía anteriormente el reglamento del código anterior. Hoy dice, bueno, pues basta con un poder para actos de administración, un poder para pleitos y cobranzas, o un poder para actos de administración y pleitos y cobranzas, ¿no? Es indistinto la forma en que se puede presentar ese poder. ¿Para qué es ese poder de actos de administración, pleitos y cobranzas? Pues para las instancias administrativas, solventar requerimientos, presentarse, entregar documentación, información, etcétera, pues puede ser ante un poder basta con un poder para actos de administración. Incluso el presentar un recurso administrativo, un recurso ante el Seguro Social, un recurso ante el Infonavit, un recurso ante la propia autoridad fiscal, basta con un poder de actos de administración, porque el recurso no es un juicio. El recurso es el ejercicio de un derecho de petición. Mientras no exista una litis, no hay una controversia, bueno, pues entonces basta con ese poder para actos de administración y no se requiere un poder para pleitos y cobranzas. ¿Cuál sería la limitante de estos poderes? Bueno, que en una de esas ocasiones, pues a lo mejor alguien tenga que ofrecer una garantía, y si hay que ofrecer una garantía por algún crédito fiscal, por algún adeudo, algún pago en parcialidades, algún pago diferido, bueno, pues entonces se tendría que considerar que no se puede ofrecer la garantía con un poder para actos de administración y pleitos y cobranzas. Desde luego que se necesitaría un poder de actos de dominio, ¿no? Para los que normalmente les piden poderes para esto, pues yo les recomendaría que nunca pidan un poder de actos de dominio, ¿no? Porque el poder de actos de dominio, pues actúa uno como si fuera propiamente dueño, ¿no? Y entonces al actuar como si fuera propiamente dueño, pues el que exista alguna actividad que no le corresponda al particular como una actividad ilícita, pues daría como consecuencia que ese que tenga ese poder para actos de dominio pudiera considerarse que es de los que cometieron aquel delito o aquel acto que estamos comentando, ¿no? Entonces, quien tiene un poder para actos de administración y pleitos y cobranzas, pues simplemente es una persona que de alguna forma, pues es un gestor autorizado por la autoridad para poder acudir a una instancia, perdón, por el propio contribuyente, para acudir con una autoridad a llevar a cabo una determinada instancia, ¿no? Entonces, no tiene mayor responsabilidad quien tiene el poder para actos de administración y pleitos y cobranzas, más que pues la instancia que está llevando a cabo, pero no tiene ninguna responsabilidad de carácter penal. Recuerden que en el tema, por ejemplo, de la responsabilidad de carácter penal, pues se reformó el artículo 95 del Código Fiscal, y en el artículo 95 del Código Fiscal, pues implementó la posibilidad de lo que siempre ha querido la autoridad que suceda, que los abogados, los contadores, ¿no?, menos los expositores, puedan ser responsables de alguna comisión de algún delito de los contribuyentes, ¿no? Dice el artículo 95 en la reforma, si gustan ustedes apuntar el artículo 95, fracción novena, dice, son responsables de los delitos fiscales quienes, dice, derivado de un contrato o convenio que implique desarrollo de la actividad independiente, proponga, establezca o lleve a cabo por sí o por interpósita persona
actos, operaciones o prácticas de cuya ejecución directamente derive la comisión de un delito fiscal. ¿Y de quién está hablando? Pues aquí está hablando del contador independiente, ¿no? El contador que es empleado, ¿no? El contador que es empleado de una empresa queda excluido de esa responsabilidad. A eso se le llama obediencia debida. ¿Estamos de acuerdo? La obediencia debida es que pues yo soy el contador de aquí y me dijeron que hiciera yo esto. Entonces pues yo soy empleado y se acabó, ¿no? Pero el que es independiente del propio contribuyente, pues ahí está el artículo 95, fracción novena del Código Fiscal, que es la responsabilidad que estamos comentando a partir del año del 2014. Y bueno, pues eso tiene que ver un poquito con el tema de la representatividad y con el tema de la responsabilidad de las personas. No sé si hay algún comentario al respecto. Bueno, otra de las modificaciones, que esta sí fue semi para bien, porque una parte no y otra parte sí. Como habíamos comentado que el reglamento lo que está haciendo es adecuar las reformas que hubo al Código Fiscal de la Federación, pues si hay reformas al Código Fiscal de la Federación, pues entonces también hay que adecuarlas al reglamento de código. El artículo 20 del reglamento de código, pues lo que hace es precisar el tema de la responsabilidad solidaria. Ustedes saben que en el tema de la responsabilidad solidaria, en el tema de lo que viene siendo la responsabilidad solidaria, pues siempre se ha considerado que para que un socio, un accionista, el administrador, los miembros del consejo de administración sean responsables solidarios, pues siempre se ha manifestado que puede ser que se pueden dar en cualquiera de estos tres casos, es decir, son responsables el socio, el accionista, el administrador, los miembros del consejo de administración, de las deudas que tenga la persona moral, siempre y cuando esa persona moral no esté inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, que hoy es casi imposible, ¿no? 2, que no lleve contabilidad o bien la destruya, ¿no? Que no lleve contabilidad o bien la destruya. El tema de la destrucción entró en la reforma del 94. Y luego que esté como no localizado el contribuyente. Entonces, esas fueron las tres causales de responsabilidad solidaria que siempre han existido, pero resulta que en el año 2014, el artículo 26 del código, lo reformaron y dijeron, bueno, para efectos de los socios o accionistas, van a ser responsables solidarios si se da alguna de estas tres causales. Si se da alguna de estas tres causales, son responsables solidarios, pero adicionalmente van a ser responsables solidarios si es que estos socios o accionistas, de alguna manera, lo que establece la reforma del artículo 26 es que intervengan en la administración de esa persona moral. Entonces, si intervienen en la administración de la persona moral y se da alguna de estas causas, entonces sí existe la responsabilidad solidaria. Y ustedes saben que la responsabilidad solidaria de los adeudos que tenga esta persona moral, pues la responsabilidad solidaria abarca todos los adeudos, es decir, contribuciones, la actualización de esas contribuciones, los recargos, pero no incluye las multas, ¿no? Las multas no son parte de la responsabilidad solidaria de estas personas. La reforma en qué va, pues va encaminada a esta modificación, ¿no? Que intervengan en la administración de la persona moral. Y entonces, si intervienen en la administración de la persona moral, bueno, pues pueden ser responsables de todos estos rubros, las contribuciones, la actualización, los recargos, pero no de las multas, ¿no? Las multas no son responsables solidarios, porque ustedes saben que hay un artículo que es el artículo 22 constitucional, y en el artículo 22 constitucional está prohibida la pena trascendental. Las penas trascendentales están prohibidas, y como están prohibidas las penas trascendentales, pues el que cometió la infracción, ¿quién fue? La persona moral. Entonces, si yo le cobro la multa a la persona, al socio accionista, está yendo más allá del sujeto infractor, ¿no? Es como el caso allá en España, las fotomultas que hay aquí en México, aquí en Puebla. Allá en España, según me cuentan, no sé si sea cierto, nada más me estaban cuenteando, pero resulta que si mi coche trae la fotomulta y entonces voy y le digo a la autoridad, oye, pero es que yo no lo iba manejando, Juan Pérez, que se lo presté, checan la foto, ven que si no era, no, pues este señor está medio calvito, pues este no era, el otro estaba pachón. Bueno, pues entonces te creo y le cobramos a él. ¿Por qué? Porque si le cobramos a alguien que no es el que iba conduciendo, pues es una pena trascendental. Es decir, va más allá
del sujeto infractor. ¿Por qué no van incluidas las multas aquí? Pues precisamente porque son responsables solidarios, pero no pueden ser los sujetos a los que se les cobre la sanción, y por eso el artículo 26, último párrafo, pues excluye de la imposición de las multas a los responsables solidarios. Sin embargo, en la reforma del 2014, pues habla de la intervención o quienes intervengan en la administración de la persona moral. ¿Qué dice entonces el artículo 20 del reglamento? Pues el artículo 20 del reglamento dice: se considera que intervienen en la administración del negocio, ¿no? Y por lo tanto pueden ser socios o accionistas como responsables solidarios, quienes tienen control efectivo de manera expresa o tácita. Entonces dice, bueno, pues hay un documento que dice: te nombro como miembro del Consejo de Administración. Pues en ese caso ya es una responsabilidad solidaria que se pudiera dar, porque ya existe una forma en que se pudiera considerar que hay un control efectivo. De manera expresa, porque está en el documento. De manera tácita, ¿por qué? Pues bueno, no sé, pensemos que es el que tiene a lo mejor el asunto de que él es el que firma los cheques, él es el que sabe de las entradas y salidas, él hace los memorándums, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues también existe la posibilidad de que se amplíe este concepto del control efectivo de manera expresa o tácita, y por eso lo establece el artículo 20 del reglamento en ese orden de ideas. La reforma del artículo 26 del Código, la fracción tercera, que es la que estamos viendo, pues pareciera que va encaminada a los desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Como fracasaron muchos o quebraron muchos desarrolladores inmobiliarios, pues pareciera que va la tendencia de esa reforma precisamente a ellos, ¿no? Ustedes invertían en un desarrollador inmobiliario, pues decían: aquí está mis 100 pesos y dentro de un año me das mis 115 pesos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues yo ya soy socio de la empresa. El problema es que la empresa desapareció, ya no existe, le debe un montón de impuestos a la autoridad fiscal, pues le cobro ¿a quién? A todos los accionistas, ¿no? Y entonces al cobrarle a todos los accionistas, pues ¿por qué si yo ni siquiera intervine en la administración? Yo deposité mi dinero, soy socio de la empresa y ahí se ven y regreso dentro de un año, ¿no? Entonces la responsabilidad solidaria por eso se acotó nada más a quienes hayan intervenido dentro de la administración de esa sociedad, en la administración de esa empresa en particular. El artículo 28 del reglamento, ¿no? En el siguiente punto, el artículo 28 del reglamento del Código Fiscal, pues sabemos que se modificó en relación el 27 del reglamento se modificó en relación a los avisos ante el Registro Federal de Contribuyentes. Como se modificó ante los avisos del Registro Federal de Contribuyentes, pues lo que sucedió es que se disminuyó el plazo de la presentación de los avisos ante el RFC, pero en el caso de los cambios de domicilio fiscal. En el cambio de domicilio fiscal, ustedes saben que el plazo era de 30 días, hoy es el plazo de 10 días, ¿no? Entonces, anteriormente el plazo era de 30 días, hoy es el plazo de 10 días, ahí viene mal la lámina, es artículo 27, ¿no? Reforma del artículo 27, aquí en esta parte, en vez de reforma del artículo 28, una disculpa, es 27 del Código Fiscal, ¿no? Y el artículo 27C, pues lo que precisa es también el plazo de los 10 días para presentar los avisos de cambio de domicilio, porque pues la autoridad consideraba que había ocasiones en que los contribuyentes a lo mejor un determinado día del mes, pues llegaba una visita domiciliaria, ¿no? Y resulta que no le hacían caso, y entonces dentro de esos 30 días presentaba su cambio y decía: oye, pues tú llegaste el día 5 a notificarme una orden de visita, pero yo el día 1 ya me cambié, entonces pues la notificación de la orden pues ya no procedió, ¿no? Entonces, para disminuir los plazos de esa posibilidad de los 30 días, pues por eso se disminuyó nada más a los 10 días hábiles, aunque sabemos que en la práctica, pues ustedes mejor que yo saben que si van a presentar el cambio de domicilio, teóricamente estos plazos cuentan de la fecha en del cambio físico, tenemos 10 días o 30 días, pero en la práctica cuando ustedes van a hacer el trámite del cambio de domicilio, el cambio de domicilio es hoy, ¿no? Oiga, que fíjese que fue ayer, no, a mí no me interesa y es hoy, ¿no? Y el sistema dice hoy y hágale como quiera, ¿no? Pero bueno, había posibilidades de manejarlo desde ese punto de vista. El artículo 34 los avisos quedaron igual. El tema de los avisos del Código Fiscal quedaron igual como estaban anteriormente. Entonces están en las mismas condiciones. Sin embargo, en el caso del artículo 34 del reglamento del Código, pues habla del aviso de cambio de domicilio cuando los contribuyentes están suspendidos de actividades.